a la teoría que llamamos como la integración de conceptos. Es una oportunidad previa al parcial del día de mañana para poder sacarnos las dudas, para aquellas personas que ya están avanzados con su repaso, podamos intercambiar algunos conceptos. Hay bastante asistencia, veo que recuperamos un número arriba de 100 alumnos, 125 cuando veníamos con 30, lo que pone en evidencia que rendir los parciales, bueno, nos moviliza un poquito, y está bien que así sea, ¿sí? Nos preocupa, bueno. Antes que nada quiero aclarar cómo va a ser el parcial de mañana. Creo que muchos de ustedes ya debieron haber leído el documento que subimos en el aula la mañana de hoy, y si no lo hicieron, lo voy a compartir para que, digamos, no haya ninguna duda, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el día de mañana entonces se va a rendir el parcial, que decidimos hacerlo virtual. Habíamos charlado al principio de este cuatrimestre la probabilidad de hacerlo presencial, pero aún no están dadas, dado el número de alumnos que vamos a rendir, porque son casi 330 alumnos, y aún la presencialidad no está asegurada para esa cantidad de alumnos. Es decir, las aulas con que nos facilitan, más o menos son aulas de 80 alumnos, nos obliga a dividir el parcial en 5 prácticamente, o en 4. Tomar 4 veces el mismo parcial es un esfuerzo grande para los docentes, para los alumnos. Lamentablemente, a pesar que hubiéramos querido volver a la presencialidad en esta instancia, lamentablemente el número de personas que van a rendir nos hace muy difícil. Pero sí vamos a aplicar entonces esta modalidad, que sigue siendo virtual, pero en 2 turnos, porque a diferencia de los parciales anteriores, ¿en qué va a cambiar esta modalidad? En que necesitamos que tengan un dispositivo prendido, como lo tengo yo en este momento, ¿sí? Y eso va a ser indispensable. Ese dispositivo puede ser el celular. Ustedes pueden rendir de su computadora y, por ejemplo, tener un celular prendido que enfoque su cara y el entorno. ¿Está claro? Entonces, vamos a rendir mañana con dispositivos prendidos. Van a haber dos turnos, el primero de las 18 horas, donde van a rendir todos los alumnos cuyos apellidos, el primer apellido, comience en la letra A hasta la J inclusive, ¿sí? Hasta la J inclusive. Más o menos ahí son 160 alumnos, y después los alumnos cuyo primer apellido comienza con la letra L hasta el final, hasta la Z, serán los restantes. Este segundo turno comenzará a las 19:15, ¿está? Entonces el primer turno a las 18, chicos, por favor, a las 18 horas van a rendir los alumnos de la A hasta la J inclusive, y desde la L hasta la Z a las 19:15. Dejamos una brecha de 15 minutos porque, bueno, ambos parciales no son los mismos, son 2 parciales, tienen 30 preguntas, opción múltiple como las que vienen rindiendo, solamente una es correcta, y tienen 60 minutos, o sea, 1 hora. Creemos que es un tiempo muy razonable, más o menos a 2 minutos por pregunta, para poder dar la respuesta. El parcial, hemos aprendido de algunas situaciones anteriores, va a ser paginado, digo, un verbo que no existe, pero que lo utilizamos para que quede más gráfico, cada 5 preguntas. Es decir, ustedes cuando pasen a la sexta no van a poder volver a las 5 preguntas anteriores, ¿sí? Así que, ojo con eso, porque creo que no se va a poder volver, van a tener que ir rindiendo las primeras 5 preguntas, las segundas 10, 15 y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Qué asegura esto? Que para aquellos alumnos a los que se les cae el sistema, gracias a Dios, la caída del sistema ha sido muy poca en los 2 parciales anteriores y hemos rendido 330 de un solo saque. Yo calculo que ahora va a ser mucho menos,
esto de paginar probablemente permite recuperar las 25 preguntas y no que se me caigan las 30, ¿sí? ¿Cuál es la clave de ingreso para el Zoom? Es la misma que están utilizando acá, es la misma que están utilizando acá en la teoría. Entonces, 18 horas y 19 y 15. ¿Estamos? Y, a ver, nosotros vamos a estar, naturalmente, los docentes presentes en el parcial. Ahora, como el parcial puede ser algo interactivo, pueden haber preguntas de ustedes, los alumnos, pero las preguntas van a estar, obviamente, dirigidas a consignas que no se pudieran haber entendido, ¿sí? Como hacemos en la presencialidad, ¿sí? No sé si quieren prender sus dispositivos ahora, quieren hacer la prueba. Nosotros cuando tomamos el final, hacemos una prueba, hacemos lo que se llama prueba técnica. Háganlo, chicos, es el momento. Ahí tengo, bueno, ustedes se pueden ver, perfecto, ¿sí? Así deberíamos poder rendir mañana el parcial. Entonces ustedes van a estar sentados frente a su notebook y los docentes vamos a estar atentos a la apertura de los dispositivos, ¿sí? ¿Qué ocurre con aquellos alumnos? ¿Se puede caer un dispositivo? Entendemos que sí. Pues, a ver, tampoco es que queremos ser policías en esto. O sea, estamos rindiendo un parcial, somos todos honestos. Ustedes son ya personas adultas que están formándose en una carrera universitaria. Nosotros necesitamos, digamos, tomar un parcial con algunos recaudos, por eso hemos hecho esto. Pero ¿qué pasa? A veces el alumno que se le cae o apaga su dispositivo va a ser advertido que lo vuelva a aprender, ¿sí? Puede pasar que se caiga, puede pasar en la conectividad, lo podemos entender, pero si notamos que una persona tiene un dispositivo apagado durante muchos minutos y no hay, digamos, intenciones de prenderlo, bueno, lamentablemente ese parcial va a ser anulado, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Esto es la presencialidad, es el no mirar al costado, chicos, no hablen con el compañero, pueden tranquilamente ustedes rendir desde sus casas, tienen todo para hacerlo sin necesidad de pasar por esta instancia de poder anularle un parcial. A ver, estoy pasando todas las... Hay muchos chicos que no prendieron sus cámaras, pero confío que mañana lo van a tener que hacer porque lamentablemente si no, no van a poder rendir, o será anulado el parcial y tendrán que pasar al recuperatorio. Vienen muy bien, hay más de 100 alumnos en condiciones de promocionar, es decir, que han sacado sus 2 primeras notas arriba de 8 y está bárbaro, nos pone contentos. Ojalá sea para mañana, para muchos de ustedes mañana es un excelente parcial y se acerquen cada vez más a la promoción. Recuerden que para la promoción de la materia necesitan tener los 4 parciales aprobados con un promedio de 8 o más, ¿sí? Es decir, pueden sacar en uno de los parciales 7 y en el otro sacar 9. Lo que no pueden es desaprobar un parcial y porque tengan 3 parciales con 10 o 3 parciales con 9, desaprobar un parcial, ¿no es cierto?, con 5 y en la suma total me da igual 24. O sea, no, o sea, los parciales, el alumno que va a recuperar lamentablemente pierde la promoción, ¿sí? Y el alumno claro, que va a recuperar pierde la promoción, pueden sí sacar 7 en un parcial o incluso 6,50 y en el otro sacar 10 y ahí alcanzar en 16,50 y arriba de 8. ¿Estamos? ¿Se puede usar solo la cámara de la computadora? Me dice Guadalupe Massa. Sí, lo ideal es tener 2 dispositivos. Si vos tenés una cámara con la compu y la compu, acá estoy en la primera ventana, estoy viendo a la mayoría de ustedes, nos permite ver tu cara y tu entorno, perfecto, te vamos a dar como válido la entrada al parcial, ¿sí? Lo ideal por ahí también es, si para los que quieran poner un celular, digamos, que entró en el Zoom de costado y rendir con mi dispositivo, pero pueden hacerlo con la PC y la cámara de la PC, ¿sí? Bueno, ¿está claro alguna duda?
¿Alguna duda para el parcial de mañana? ¿Hay alguien que ya quiera, no sé, expresarme alguna pregunta de los aspectos técnicos del parcial? Profe, yo tengo una duda. Sí. En cuanto al Zoom, ¿con cuánto tiempo de anterioridad tenemos que presentarnos? No te escuché en cuanto a qué, perdón. En cuanto al Zoom, digamos, para entrar a la plataforma del Zoom, ¿tenemos que estar 10 minutos antes de rendir el parcial o 15 minutos antes de rendir el parcial? No, creemos que 5 minutos antes está bien, porque el parcial va a dar comienzo a las 18 horas para el primer grupo, ¿sí? Esto no es un examen final. En el examen final sí hacemos una identificación, ¿viste? Hay una validación de la identidad, se llama. Te pedimos el DNI, te pedimos que te acerques con tu cara. Bueno, no, esto acá es un parcial, no tiene ese rigor del parcial del examen final. Simplemente, a ver, lo que sí me olvidaba, perdón, y es muy importante, tienen que nominarse, ¿no? O sea, acá los tengo: Camila Moreno, Dayana Martínez, es decir, no pueden entrar con Samsung J7 porque no sabemos quién está rindiendo, ¿está? Entonces, sí deben nominarse. Lo veo que la mayoría ya están nominados, están con nombre y apellido, otras cátedras ya se lo han pedido. Aquel que rinda con J7 o Samsung 7 o bueno, un iPhone no sé cuánto, no podemos saber quién está dando ese examen, ¿sí? De todas maneras, mañana también ustedes ya fueron charlando con sus docentes, los alumnos en condiciones de rendir. Vamos a subir esta noche la nómina que los docentes me van a pasar para las condiciones de rendir, pero ese es algo que ya fueron viendo a lo largo de los 6 encuentros que tuvo este parcial, este cuatrimestre, digamos, quienes no aprobaron, quienes traían algunos, digamos, TP desaprobados de los encuentros anteriores. O sea, no debiera ser una sorpresa alguien que diga: no estoy en condiciones de rendir. ¿Por qué? Digamos, eso es algo que viniste conversando con tu docente y vos sabés claramente, digamos, se requiere 2/3 de los parciales entregados, de los TP entregados. Es decir, este encuentro tuvo 6, esta cursada de patología cardiovascular tuvo 6 TP, había que entregar 4 y aprobar 4 para poder rendir. Yo creo que eso es algo que todos ustedes hicieron. Es una tontería perderse la posibilidad de rendir un parcial por no poder rendir, no entregar un TP. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Profe, la nota sale apenas terminemos el parcial. Y como siempre, porque rendís en la plataforma Moodle como siempre. La nota sale inmediatamente después. De todas maneras, no hay promociones, ¿no? Todavía, o sea, porque recuerden, supongamos que hay muchos muy buenos alumnos con 9 y 9, ponele que saques mañana un 9 y ya estés muy cerquita de la promoción. Necesitas aprobar el cuarto parcial, porque lo acabo de decir: si desaprobás el cuarto, perdés la promoción. Es decir, en el cuarto, si venís con 9, 9 y 9, podés relajarte, pero no jueguen con ese riesgo de sacarte un 7 o de bajar un poquito la nota, porque igual el promedio te da. Pero bueno, no jueguen con eso, porque si se van a recuperar el cuarto parcial, pierden la posibilidad de promocionar. O sea, todavía, quizás al término de este parcial ya vamos a poner el rendimiento de los 3 parciales de cada uno de ustedes, para que vayan viendo cómo vamos, ya acercándonos al final del año, cómo está cada uno y cuál es la chance de tener la promoción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al repaso de los TP, ¿sí? de las teorías. ¿Vamos? Si no hay más preguntas, tienen todo el material
están subidas, no sé si están todas las teóricas subidas en formato video. Creo que está solamente faltando insuficiencia cardíaca, que nos costó subirla, pero que lo voy a hacer esta noche. De todas maneras tienen los apuntes. Saben que las teorías es un marco, digamos, es lo básico que hay que saber, no es todo. Las preguntas están basadas en los apuntes de cátedra, las preguntas están basadas en el texto Farreras. Es decir, no estudien solo, chicos, de las teorías o viendo varias veces los videos, ¿sí? Necesitan ampliar esos contenidos. Vamos a compartir pantalla entonces, a charlar un poquito sobre... A ver. Espérenme un poquito. Yo ahora voy a abrir los PowerPoints. Profe, Adelante, sí. ¿hay que tener el micrófono prendido mañana? No necesariamente el micrófono, no. Si querés hacer una pregunta, prender el micrófono, ¿sí? Gracias. Salvo que vemos una actitud claramente sospechosa tuya, que te estás hablando con otra persona. Bueno, con ver tus caras no lo vamos a... Bueno, a ver. Vamos por acá. Chicos, no es volver a dictar la teoría esto, ¿no? Sino revisar qué conceptos son centrales en diabetes mellitus. En diabetes mellitus, qué es lo que sí o sí a mí me interesa que ustedes retengan, que diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas, ¿ah? ¿Y qué se en qué punto en común tienen estas enfermedades metabólicas? Que tienen estado de hiperglucemia crónica, debido prácticamente a dos problemas. Casi la mayoría de las diabetes, hay varias, se sintetizan en defectos en la secreción o defectos en su acción periférica, ¿sí? Entonces, diabetes es un conjunto de enfermedades donde prácticamente estos dos defectos están presentes en casi la mayoría de ellos. Acción periférica anómala o defectos en la secreción, ¿sí? Por supuesto, después hay algunas particularidades, como la diabetes tipo MODY, la diabetes tipo LADA, la diabetes gestacional, que hacen que sean distintas. Bueno, esto no lo vamos a revisar, pero sabemos básicamente que hay dos tipos. Entre la tipo 1 y la tipo 2 explicamos más del 95% de los tipos de diabetes en nuestra práctica clínica. Que la primera está presente en entre un 10 a un 15% de la población y un 80% en la diabetes tipo 2, que es sin duda la más prevalente. Ambas tienen base genética, fíjense, pero mientras que la primera es autoinmune o puede ser idiopática, la segunda sigue todo el proceso fisiopatológico de la insulinoresistencia, de la lipotoxicidad, ¿sí? De la secreción deficiente de insulina, del agotamiento, ¿no? de célula beta, ¿sí? Hay otros tipos de diabetes, sí, diabetes con defectos genéticos. Aquí puede incluirse la diabetes tipo MODY. La MODY es la diabetes, si pudiéramos llamarla así, tipo 2, de inicio en edad juvenil. Son los pacientes que inician diabetes mellitus antes de los 20 años y que uno dice, bueno, por la edad de inicio me inclino fuertemente a pensar que es una diabetes tipo 1, son no obesos, pero no hay ahí en estos pacientes fenómenos autoinmunes, sino anomalías genéticas en la formación de la insulina. Pero bueno, esto es un tipo de diabetes que es la tipo MODY. Quizá hay una preguntita en ese sentido, ¿sí? Aquí están puestas. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y las diabetes u otros tipos de diabetes. Bueno, ¿cuál es la más importante sin duda? Es tipo 2, que tiene que ver con resistencia a la insulina, con alteraciones en la secreción, con aumento de la producción hepática de glucosa en ayuno o post-ingesta, ¿sí?
La liberación hepática tiene mucho que ver en este tipo de diabetes, ¿sí? Bueno, esto no lo vamos a volver a revisar, pero básicamente sabemos que la homeostasis de la glucosa depende de todos estos órganos. No es solamente el páncreas, sino también las hormonas contrarreguladoras, como digo, el páncreas con la producción de insulina, sino contrarreguladoras con producción de glucagón, la liberación hepática, dijimos, que hace el hígado, ¿sí? De glucosa, el vaciamiento gástrico, la sensación de saciedad, y últimamente se conocen estos péptidos que se llaman GLP-1. Los GLP-1 son péptidos intestinales que también regulan el metabolismo de la glucosa. Nosotros dijimos que hay una historia natural, ¿no? Que el páncreas, aparte de la acción periférica anómala que tiene, el páncreas en la diabetes tipo 2 camina a una disfunción de célula beta. Esta disfunción está es mucho más notoria a medida que el paciente avanza en años, a medida que está el concepto de insulinoresistencia, a medida que tiene más lipotoxicidad o glucotoxicidad, ¿sí? O a medida que cae el efecto incretina, que son los péptidos que acabo de mencionar. Fuertemente asociada a obesidad. 80 o más, incluso de los diabéticos tipo 2, tienen obesidad abdominal, ¿sí? Acá tienen estos adipocitos insulinoresistentes, que los mostramos acá. Perdón. La grasa ectópica, dijimos, estos adipocitos son células disfuncionales y provocan el fenómeno inflamatorio y las alteraciones sobre el receptor de la glucosa. Provocan la resistencia a la insulina, generan inflamación en muchísimos tejidos, en el hígado, generando el hígado graso no alcohólico, en el endotelio acelerando la aterosclerosis, en las proteínas de la coagulación generando hipercoagulabilidad, aumentando la posibilidad de tener lipoproteínas anómalas o dislipemia, y vinculándose también con la hipertensión, ¿sí? Entonces, fuertemente la diabetes tipo 2 está asociada a obesidad abdominal. Por estos fenómenos pueden haber preguntas en este sentido. Y ya para terminar diabetes, quiero recordar algunas cositas que sí nos gusta preguntar, porque si bien nosotros, y lo dijimos en la teoría, este capítulo no hace al diagnóstico, nosotros revisamos más que nada la fisiopatología de las enfermedades, el hecho que haya una definición internacional de cuándo una persona es diabética, y haya un consenso internacional que lo dictan las sociedades, la Asociación Americana, la Asociación Europea, las otras sociedades del mundo generalmente toman lo que dicen estas dos grandes sociedades, la norteamericana y la europea. Nosotros decimos que una persona es diabética cuando tiene síntomas compatibles con diabetes más una glucemia superior a 200 en cualquier momento del día. Es decir, si yo tengo una glucemia, no sé, me siento mal, voy a un sanatorio, me pinchan mi dedo o me hago una glucemia al azar y tengo más de 200, 240 y a mí me interrogan y digo polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y astenia, no tengo duda. No necesito otro estudio para definirme como diabético. Ahora, una glucemia en ayunas mayor a 126, al menos dos determinaciones hacen también a una persona con diabetes. La diferencia de esto es cualquier momento del día, acá es en ayuno mayor a 126, o glucemia superior a 200 miligramos después de haber recibido una sobrecarga oral de glucosa. ¿Estamos? ¿Cómo se puede presentar la diabetes? Hemos dicho que hay dos formas de presentación: la metabólica, que es esta, perder peso, poliuria, polidipsia, astenia, síntomas digestivos, o la no metabólica a través de complicaciones de la diabetes. Un infarto, una polineuropatía, una gangrena en un pie diabético, ¿sí? Infecciones, y a partir de esto entro en el diagnóstico de la diabetes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a diabetes? Creo que hemos revisado los conceptos centrales. Tengan muy presente entonces la definición, la clasificación,
los criterios diagnósticos que fijan estas sociedades internacionales, como les dije, y las formas de presentación. Yo creo que la mayor parte de las preguntas van a estar orientadas a que ustedes resuelvan eso, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿son casos clínicos como los anteriores? Algunos, esta vez no tanto, ¿vos sabés? Algunos, no tantos. Va a haber casos clínicos, pero no te preocupes, como te dije que el examen va a estar con 4 páginas, con 6 páginas de 5 preguntas. Es decir, si hay un caso clínico, probablemente va a hacer referencia a lo que muestre solamente esa página, ¿sí? Profe, en el caso de los pacientes que son considerados MODI, Sí. son muy escasos, ¿no? 1%. 3% como mucho. Por eso, a ver, es una cuestión de buena práctica, primero fijar lo más frecuente. Lo mostré recién, el 80% de los diabéticos en el mundo son diabéticos tipo 2. El 10% son diabéticos tipo 1. Y el 10% restante, así a ojo de buen cubero, se reparten en MODI, LABA, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que son diabetes asociada a desnutrición, diabetes originada por fármacos, diabetes por endocrinopatías. ¿Cuáles son las diabetes por endocrinopatía? La enfermedad de Cushing, por ejemplo. La enfermedad de Cushing provoca hipercortisolismo. El exceso de cortisol en el cuerpo, el cortisol es una gran hormona contrarreguladora, contrainsulínica. Entonces, me interfiere mucho en la acción periférica. Pero bueno, la prevalencia de enfermos de Cushing, de feocromocitomas, de diabetes tipo MODI son muy bajitas. MODI es 1%, entonces, por supuesto, quiero que la sepan, pero quiero mucho más que sepan cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿sí? Que creo que por ahí van a andar las preguntas. Gracias, profe. Hablamos un poquito de complicaciones, ¿les parece? Sí, profe. Vamos a ver complicaciones. Upa. No sé qué pasó acá. Vamos. Bueno, dijimos que ¿cómo se clasifican las complicaciones? Esto sí es importante. Hay una gran división que es macroangiopáticas, microangiopáticas. O sea, la diabetes prácticamente complica a los órganos de nuestra economía, de nuestro organismo, a través de la enfermedad arterial, provocando ateromatosis o ateroesclerosis, o provocando daño microvascular, que ahora lo mostramos un poquitito más. ¿Y cuál es la microangiopatía? Bueno, la microangiopatía tiene que ver con el daño en la membrana basal, de los capilares, ¿sí? De los capilares. ¿Cuáles son los 3 órganos prácticamente que diabetes mellitus daña y lo hace con mucha frecuencia o prevalencia? La retina, el riñón y los nervios periféricos, ¿sí? Dijimos que en retina el concepto se llama retinopatía diabética, que la retinopatía diabética está presente en algún grado en casi todos los tipo 1, porque la enfermedad es un poco más agresiva, y en casi el 60% de los tipo 2. ¿Sí? ¿Y cuáles son los factores que hacen que la retinopatía se desarrolle? Cuanto peor control glucémico, es lo que le vamos a decir a las personas en el consultorio. Mirá, si vos no cambias de hábito, si no llevas bien esta enfermedad, si no la lográs controlar, vas a tener más chances de desarrollar retinopatía. O sea, la calidad del control glucémico tiene que ver con la probabilidad de tener retinopatía. A peor control, más chances, ¿sí? Pero como los diabéticos no solamente es glucemia, sino también tienen otros factores de riesgo, la retinopatía también se puede instalar en personas que tienen tensión arterial descontrolada o tengan una alteración del perfil lipídico, ¿sí? Y por supuesto, le dijimos hace un ratito, cuanto más larga sea la duración de la diabetes,
A veces nos toca ver en el consultorio diabéticos de 40 años de evolución, ¿sí? Personas en sus 80 años que comenzaron su diabetes a los 35, a los 40, por ejemplo. Y bueno, y seguramente en 40 años de enfermedad vamos a tener más chances de tener estos trastornos, ¿sí? ¿Qué hay? Hay distintos tipos de retinopatías, leves, moderadas o las severas, que son las proliferativas, donde la persona tiene vasos de neoformación, donde tiene hemorragias, ¿sí? Lo habíamos mostrado en esto acá, en este dibujito. Fíjense, desarrollo de aneurismas, desarrollo de hemorragias retinianas. Estas hemorragias ocupan la retina y quitan la visión. La retina es el tejido donde nosotros formamos la imagen. Ustedes están viendo esta presentación en base a la imagen que están formando en sus retinas, ¿sí? Entonces la retina tiene exudados, tiene edema, tiene hemorragias y tiene vasos de neoformación. ¿Qué pasa en la nefropatía diabética? ¿Sí? La nefropatía diabética es una causa importante de insuficiencia renal crónica, la tercera, para otros la segunda. Después de la hipertensiva, para algunos autores es la segunda causa de enfermedad renal crónica, ¿sí? Y es una enfermedad que se caracteriza porque es progresiva. Dijimos que hay varios estadios, de estadios incipientes hasta estadios terminales, y se caracteriza por proteinuria o desarrollar el síndrome nefrótico que ustedes vieron con Rocío Pérez, ¿sí? La fase incipiente, el paciente solamente tiene hiperfiltración, o sea, como empieza a deteriorar la función renal, de manera compensatoria el organismo hiperfiltra, ¿sí? Como cae mi filtrado, mi respuesta es el mecanismo de la hiperfiltración. Y empiezo a perder una molécula muy chiquitita que se llama microalbúmina. No es la albúmina, la macroproteína más adelante, que cuando se daña la membrana basal, sino hay una microalbuminuria e hiperfiltración. Cuando estamos en fases más avanzadas, ya tenemos una proteinuria más marcada, el paciente puede estar hipertenso, y en una insuficiencia renal, en una nefropatía diabética avanzada, fíjense en cuánto cae el filtrado. El filtrado glomerular normalmente es 120 mililitros minuto, y acá ha perdido a casi menos de 50 mililitros minuto, y menos de 30 es una IRC, insuficiencia renal crónica avanzada o síndrome urémico. Lo vemos mejor en estas imágenes. Fíjense, estos son años de enfermedad, dijimos, años, ¿sí? El paciente que comienza aquí, con cambios funcionales, con una albuminuria reversible, comienza a dañar la membrana basal glomerular, hay una proliferación de células en el mesangio, y empieza, si no corrige, si no va a un control metabólico adecuado, va a empezar a perder microalbuminuria, proteinuria, en el medio va a hiperfiltrar, va a elevar la presión arterial, hasta terminar en la insuficiencia renal crónica, terminal, con menos de 30 de filtrado. ¿Por qué se produce el daño en la membrana basal? Si hay preguntas en ese sentido, ustedes tendrán que decir que hay lesión de la membrana altera su permeabilidad, el sorbitol, que es un metabolito intermedio, digamos, en el metabolismo de la glucosa, daña la membrana basal, o hay alteraciones también en la polarización y en el intercambio de sodio-hidrogeniones, ¿sí? Estos son los mecanismos por los cuales la membrana basal del glomérulo se daña. Toxicidad directa, toxicidad por metabolitos intermedios, alteración de la supermeabilidad, alteración de la sodio, digamos, de la alteración del sodio hidrogeniones. ¿Sí? Bueno, esto. Y ya pasamos a la tercera expresión del daño microangiopático, que son las neuropatías periféricas, ¿sí? También los nervios se dañan, nada más que, bueno, de distintas maneras, ¿sí? De distintas maneras. Hay nervios periféricos, hay nervios autonómicos. Los periféricos tienen que ver más con la motricidad y la sensibilidad, y la neuropatía autonómica tiene que ver con funciones viscerales
que obviamente no gobernamos y que tienen que ver con patología digestiva, cardiovascular, urogenital o cutánea, ¿sí? También los mecanismos de daño hacia el nervio casi son los mismos que actúan sobre la membrana basal del glomérulo, dijimos. Toxicidad directa por la glucosa, alteraciones por el mecanismo del sorbitol, reacción inflamatoria por metabolismos intermedios. Bueno, estos son los mecanismos que van a una desmielinización y los pacientes tienen la neuropatía periférica. Me quiero quedar con una última parte, que es el pie diabético, que es la combinación de todos los daños: macroangiopático, microangiopático, neuropático, alteraciones mecánicas e infecciones, ¿sí? Hay distintos tipos de pies donde el paciente puede tener un grado 0 y tener solamente alteraciones de la sensibilidad a esta imagen muy fea que vemos aquí, que es la úlcera y la gangrena por diabetes, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, la enfermedad macrovascular es una enfermedad de grandes arterias. Todo lo que yo hablé recién eran arterias de pequeño calibre. Arterias glomerulares, arterias de los llamados vasa nervorum, o arteriolas de la retina. Acá son grandes arterias. La enfermedad macrovascular se afecta a la enfermedad coronaria, provoca problemas cerebrovasculares, afecta a las arterias de los miembros inferiores o provoca miocardiopatía diabética, ¿sí? Entonces, revisemos hasta acá porque esta era una teoría muy larga. Hay dos tipos la clasificación dice que hay macroangiopatía y hay microangiopatía. Que las microangiopatías, el patrón clásico, son retinopatía, nefro y neuropatía. Y que las macroangiopatías son aterosclerosis coronaria, aterosclerosis carotidia, o daño en la aorta. Ahora también este capítulo nos hizo revisar que las complicaciones agudas, todo lo que hablé hasta hace un momentito, eran complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son 3 grandes complicaciones que sufren los diabéticos: la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar hiperglucémico y la hipoglucemia. ¿Qué tienen de común y qué tienen de diferente? Son situaciones muy acuciantes, pueden poner en riesgo la vida, generan hiperglucemia altísima, arriba de 400, y el estado hiperosmolar más aún todavía, pero fijémonos en qué se diferencia la cetoacidosis. En que va camino a la formación de cuerpos cetónicos, como acá el mecanismo es la deficiencia absoluta de insulina. Este fenómeno se da en los pacientes que se inyectan habitualmente, porque dejan de inyectarse, por ejemplo, la suspensión del tratamiento. Entonces, el mecanismo principal es la deficiencia absoluta de insulina. Y cuando no hay insulina, hay una formación, digamos, de cetoácidos por la vía de la beta oxidación. Y esa formación de cetoácidos, que son los cuerpos cetónicos, genera acidosis metabólica, cetonemia, o sea, cuerpos cetónicos en la sangre, y cetonuria. En cambio, el estado hiperosmolar tiene más glucemia que la cetoacidosis, tiene mucho más deshidratación, porque cuando aumento la osmolaridad genero mucha diuresis osmótica, no tengo cuerpos cetónicos. ¿Y por qué no tengo cuerpos cetónicos? Porque el paciente tiene insulina, y entonces sigue, digamos, la ruta metabólica habitual y no la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Acá dice, tienen menores concentraciones de ácidos grasos libres, pueden tener acidosis metabólica, pero es leve, a diferencia de la acidosis metabólica muy grave por cetoacidosis que tienen los cuerpos cetónicos. Hay factores precipitantes para una y otra, y se presentan clínicamente con estos síntomas: polidipsia, poliuria, náusea, dolor abdominal, alteraciones visuales, taquicardia, respiración de Kussmaul, o el aliento muy ácido o aliento cetónico se llama. Y por último, la hipoglucemia, que es el otro polo. Los pacientes, ¿dónde se los ven? Frecuentemente cuando los pacientes están bajo tratamiento muy intensivo, o sufren procesos que alteran el metabolismo, como las infecciones,
¿sí? Y hay una tríada de Whipple que me permite reconocerla. Para que yo pueda definir que una persona tiene hipoglucemia, debo tener síntomas y signos, ¿sí? Comprobar la hipoglucemia por algún método diagnóstico y administrar una solución glucosada y revertir la hipoglucemia, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Recuerden bien, clasificación de las complicaciones, ejemplo de las complicaciones, fisiopatología, básicamente es la misma. Cuando vamos a hablar de daño microvascular y queremos explicar el daño de la membrana basal glomerular, también de esa misma manera lo vamos a explicar al daño de la membrana, digamos, de los vasa nervorum. Y en las complicaciones agudas, sí les pido que diferencien bien estado hiperosmolar de cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son sus similitudes? Mucha hiperglucemia, más en el estado hiperosmolar, más deshidratación, más riesgo de vida. Son pacientes que tienen casi 50% de mortalidad, se deshidratan, la osmolaridad es altísima. ¿Qué provoca un síndrome de hiperosmolaridad? Deshidratación de prácticamente todas mis células. Por eso tengo deshidratación neuronal, fallo renal muy agudo, y bueno, y también la cetoacidosis es una patología potencialmente grave, ¿sí? Mientras en una hay una deficiencia absoluta de insulina, en la otra la presencia de insulina evita la formación de cuerpos cetónicos. ¿Están cansados? ¿Les parece seguir? Vamos con un poquito más, ¿sí? Bueno, no sé si les sirve esto, ¿sí? Vamos. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Dale, vamos. A ver. Comparto pantalla. Vamos a revisar ahora. A ver. Perdón. No me abre. Espérame un ratito que ahora se me trabó la máquina, justo cuando uno quiere ir más rápido. Ahí está. Bueno, estas son menos complejos, estos prácticos. Hipertensión arterial. Los factores de riesgo los vamos a dejar de lado. Me interesa que haya quedado claro el concepto de hipertensión. Voy a definir una persona con hipertensión arterial cuando tenga elevación sostenida. Esto es, al menos 2 o 3 registros separados, en reposo, sin situaciones agudas, lejos de las comidas, lejos del ejercicio, ¿sí? O sea, esto habitualmente es una práctica que hacemos los médicos, pero también enfermeros o en el centro de salud, cuando mandamos a tomar la presión a las personas, y si la encontramos con registros superior a 140 o superior a 90, probablemente le indiquemos otro registro el día de mañana o 2 o 3 días después, en reposo, en situaciones agudas, sin situaciones agudas, perdón. Es una enfermedad muy prevalente, dijimos que la tiene el 25% de los adultos, y si vamos a las personas mayores, el 35 hasta casi el 50% de los mayores de 75 años, o sea, 1 de cada 2, tiene. ¿Qué regula nuestra presión arterial? 2 grandes variables, el gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Y que cada cosa que me aumente el gasto, o me baje el gasto, o aumente mi resistencia, o baje mi resistencia periférica, se va a ver modificada en la tensión arterial. Si yo tengo, por ejemplo,
situaciones en las que aumenta el gasto cardíaco, fiebre, sepsis, respuesta inflamatoria sistémica, anemias. Gasto cardíaco, el concepto es el volumen que yo eyecto de sangre por cada latido cardíaco. O sea, cuando aumento ese volumen, se incrementa la presión arterial. O cuando aumenta mi resistencia periférica, incrementará la presión arterial. Cuando cae mi resistencia periférica, la sepsis, por ejemplo, si cae mi resistencia periférica, va a caer la tensión arterial. ¿Sí? Bueno, esto no lo voy a explicar, tienen la teoría grabada para volver a escucharla. ¿Cómo se clasifica la presión? Dijimos que es arriba de 140, hablamos, o sea, una persona tiene presión normal hasta 139 y hasta 89. Y si tiene más de 140 y o más de 90, comienza a tener hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Sí? Bien. Ahora, hay hipertensión sistólica cuando la hipertensión sistólica está ligada a la tensión arterial sistólica, es decir, esta es una hipertensión habitualmente de los ancianos que tienen 160-80, por ejemplo. Es una hipertensión de sístole, se llama, o la llamada máxima. Nosotros no decimos eso, dice la gente común. Nosotros vamos a mencionar cuando el primer componente, el sistólico, es el que está elevado, la podemos denominar hipertensión sistólica o sistodiastólica. Otra forma de clasificar a la hipertensión es o esencial o en secundaria. ¿Sí? Recuerden eso. Una persona tiene hipertensión primaria cuando no existen otras enfermedades que causen la hipertensión. Acá ustedes ven un listadito de enfermedades renovasculares, síndrome nefrítico, Cushing, feocromocitoma, corticoides, anticonceptivos orales, la hipertensión del embarazo. Es decir, si yo tengo una hipertensión asociada a cualquiera de estas situaciones, no tengo una hipertensión primaria, tengo una hipertensión secundaria, enfermedad renal, por ejemplo. La hipertensión esencial, que es la más común de las hipertensiones, es cuando mis mecanismos, estos que están acá, son los que están alterados. El sistema renina, mi autorregulación vascular, ¿sí? La liberación de péptidos natriuréticos. Bueno, esto no lo quiero hacer porque me voy a demorar demasiado. Acá tienen también un listado de enfermedades que provocan hipertensión arterial secundaria. Ahora, ¿cómo se detecta la hipertensión? La mayor parte de las veces la detecto en forma silente. Las personas van al consultorio, les tomo la presión y no saben que están hipertensas. Entonces eso es una forma silente. O a través de complicaciones, lamentablemente si es así estamos muy tarde, no debiéramos, cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica, cuando el paciente le hago una prueba cardiológica y detecto insuficiencia cardíaca, cuando se infartó, o cuando tiene una ACV, acá yo lo mostraba, la hipertensión provoca una obstrucción en una de las arterias del cerebro. ¿Sí? Y algunos conceptos de insuficiencia cardíaca que me interesa a mí, insuficiencia cardíaca, que sepamos definirla, es la incapacidad del corazón, para cubrir las demandas metabólicas, ¿sí? Del organismo. Esta definición hay que entenderla así, después vamos a poder ampliar más los conceptos. ¿Por qué una persona puede tener insuficiencia cardíaca? Porque tengo una disfunción sobre la función del ventrículo. Puede tener insuficiencia cardíaca aún con ventrículo normal, y es la más común, que se llama insuficiencia cardíaca diastólica. Puede tener insuficiencia cardíaca por causas extracardíacas o por otras causas, ¿sí? Pero básicamente, cuando está afectada la bomba, generalmente tenemos la llamada insuficiencia cardíaca de gasto bajo y la insuficiencia cardíaca de la miocardiopatía dilatada o de las lesiones valvulares. La más común, dije, es la disfunción diastólica, es una alteración del llenado. Acá lo que tienen estas personas es un miocardio rígido, ¿sí? Que cuando hacen la fase de llenado no logra la distensibilidad que necesita tener el ventrículo, no hace una fase buena de llenado, tiene menor llenado,
y comienza en forma retrógrada a acumular líquido en la circulación pulmonar. Después también hay otras, hay insuficiencias cardíacas relacionadas a enfermedades valvulares, a malformaciones congénitas, a arritmias, a tumores, a enfermedades del pericardio, a los estados anémicos severos, a las enfermedades tiroideas, a las hipovitaminosis. Entonces, básicamente tengo la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido, con gasto cardíaco conservado, la más frecuente, o con gasto cardíaco aumentado, que son poco frecuentes, como se ve en la anemia, en el hipertiroidismo y en estas situaciones. ¿Sí? Bueno, también hay otra forma de clasificarlas en agudas o crónicas según la velocidad con que se instalan, en izquierda o derecha. ¿Sí? Recuerden que el fallo izquierdo tiene más que ver con síntomas respiratorios, disnea, taquipnea. El fallo derecho tiene más que ver con fenómenos como edema, hepatomegalia, ascitis, exactamente, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta de insuficiencia cardíaca? No puedo volver a dar la teoría, intento dar pantallazos, pero me interesa remarcar definición, clasificaciones que hay muchas, agudas o crónicas, según el gasto, normal, disminuido o aumentado, ¿sí? Según la fisiopatología, izquierda o derecha, ¿sí? Bueno, y sepan más o menos los circuitos que se afectan. En el fallo izquierdo, básicamente circulación pulmonar, disnea, taquipnea, edema agudo de pulmón. En la congestiva o global o fallo derecho, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, porque ahí ya ha completado todo el circuito. De hecho, que el fallo derecho, la causa más común es el fallo izquierdo. Cuando nosotros tenemos una circulación que va generando hipertensión pulmonar, la circulación pulmonar no es capaz de contener y empieza a, digamos, a trasladar al fallo a las cavidades derechas, ahí tenemos la explicación de, digamos, la insuficiencia cardíaca global. ¿Sí? Algunos conceptos voy a tratar de dar de lipoproteínas. En lipoproteínas, a ver, voy a abrir la teoría. Perdón. Perdónenme que tengo acá. Un ratito. Me cuesta encontrar, acá está. ¿La ven? ¿Sí? Sí, profe. Lipoproteínas no es un tema que, bueno, a ver, quiero que los conceptos centrales. Esto no lo voy a explicar, qué son las lipoproteínas, sus distintos polos, cómo se constituyen, ni los circuitos de transporte endógeno y exógeno de las lipoproteínas. Los conceptos centrales es que sí me interesan que sepan que son proteínas, digamos, que según sus distintas densidades van a ser clasificadas en baja, intermedia, muy baja densidad o alta densidad, ¿sí? Y que hay distintos tipos de lipoproteínas. Acá ustedes tienen, esto es para los que se dedican a investigación. Nosotros vamos a conocer una clasificación que es la hipercolesterolemia, la dislipemia mixta y la hipertrigliceridemia, ¿sí? Esto básicamente son las 3 dislipemias que vamos a manejar en nuestra cursada. Las personas que tienen colesterol elevado, que tienen colesterol y triglicéridos elevados,
o que tienen triglicéridos solamente elevados. Estas son formas familiares. La hipertrigliceridemia familiar son personas muy poco frecuentes, menos del 5%, que tienen suero lechoso, ¿no es cierto? Como acá. Este es un suero, en lugar de ser translúcido, tiene altísimas concentraciones de kilomicrones, y además tienen depósitos en tejidos, como son los xantomas, ¿sí? La hipertrigliceridemia familiar casi siempre uno la rescata también cuando interroga a las personas que este trastorno lo tiene el papá y lo tiene el abuelo, ¿no es cierto? Entonces hay una referencia de daño familiar. Y en aterosclerosis, y la otra es la hipercolesterolemia, ¿sí? Y en aterosclerosis, que es un fenómeno inflamatorio, yo lo que quisiera es que ustedes digamos, se concentren en dónde primero, que es una enfermedad que afecta a la capa íntima, ¿no es cierto?, de arterias de mediano y de gran calibre. Ojo que acá suelen haber siempre preguntitas con esto. ¿Dónde se dan? ¿Cuáles son las arterias que más se dañan? Las arterias de mediano y de gran calibre. Porque acumulan material lipídico y elementos celulares, sobre todo macrófagos y células musculares lisas, en la túnica íntima. Por supuesto que todos estos factores hacen a que la aterosclerosis se acelere, ¿sí? Si además soy hipertenso, si además tengo carga genética, si además fumo, si además soy diabético, si tengo LDL elevado, si tengo obesidad, toda esta túnica íntima se va a ver mucho más afectada. Y nosotros habíamos mostrado cómo empezaba el proceso de la aterosclerosis, que era los fenómenos inflamatorios, la disfunción endotelial, la alteración de la permeabilidad, la migración de los leucocitos, el depósito de espumas de colesterol, la fagocitosis, y vamos formando una placa que después se ulcera y termina provocando la obstrucción, ¿no es cierto?, y el accidente de placa. Esto sí es importante, arterias grandes, donde son habitualmente las más comprometidas, las aortas, en los orificios de origen, en las coronarias, en las carótidas internas y en las arterias cerebrales. Y cuando hablamos de gota, también algunos conceptos de gota, sabemos que gota es una afección que se caracteriza por el depósito de cristales, tanto en estructuras articulares como periarticulares, pero también en túbulos renales, ¿sí? Y que básicamente hay dos grandes motivos: que disminuyo la excreción por parte del riñón o que aumento la síntesis, siendo esta, la disminución por parte de la excreción renal, la causa más común. La otra es muy rara, quiero que la sepan, se da frecuentemente en enfermedades con alto recambio celular, leucemias, linfomas y otras enfermedades, ¿sí? En cambio, la formación, digamos, y el depósito de cristales tienen más que ver con el mecanismo de la excreción renal, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? La inflamación articular, la inflamación y el dolor de tejidos blandos, o el depósito de cristales en los túbulos del riñón. ¿Alguna preguntita sobre esto? Bien, veamos la última teoría sobre enfermedades renales, que no la di yo, pero algunos conceptos básicos puedo tratar de aportarles. Espérenme un ratito que la busque y la abra. Profe, hace Esta rato es una cuando teoría. mostró el power, no, si usted nos marcaba algo con el puntero, no se veía nada porque se congeló el power. Así que no sé si ahora El que tiene el pasó. micrófono, por favor, le pido que lo revise, ¿sí? A ver. ¿Lo ven?
Y con esto ya terminamos, y los dejo. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan? Bueno, estos son términos que acá están explicados y que no creo que uno deba detenerse mucho en esto. Básicamente, los dos grandes síndromes que estudiamos en patologías renales, ¿sí? El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. El Profe, síndrome disculpe, se congeló la diapositiva. A ver, Hace rato pasó lo mismo con el tema anterior. Creo que ¿lo tiene que ven? poner habilitar edición, profe, para que la pueda pasar. ¿Cómo? Que creo que aparece una opción que dice habilitar edición y ahí le va a permitir pasarlo. Ahí arribita dice habilitar edición. Sí, pero vos sabés que no sé exactamente qué está pasando. ¿Ahí lo pueden ver? Sí se Sí, ve, profe, pero se ve, pero no cuando usted No va avanza. explicando. No avanza. Claro, se ve solo el título, digamos, la primera diapo. No sé por qué. Quizás se... A ver, voy a intentar de vuelta. Ahí sí. No. Profe, ahí le dice reanudar presentación. Su función de compartir pantalla está en pausa. ¿Ahí pueden ver? Sí. Vemos, pero la primera, o sea, si usted pasa las diapositivas, no se ve. Si marca algo con el puntero, no se ve. Sí, pero acá... Chicos, a ver, yo necesito que me devuelvan, que si pueden ver las diapositivas. Profe, se ve solo la primera nomás. Creo Se ve que solo la solamente primera. se ve la presentación, el título del tema, pero si usted pasa a la siguiente diapositiva, no se puede ver. Sí, porque está en modo pausa, pero lo estoy reactivando y no se reactiva. Profe, arribita le parece vista protegida y un cartrito amarillo. Ahí dice Es habilitar ahí, edición. ajá, justo donde dice habilitar edición. Ahí haga clic y se va a poder abrir como para poder editarlo. Y así va a poder pasar las diapositivas. Ahí arriba. Ah, claro, está, perdón. Sí. Pero espera. Sí, es que esto no... No sé si es esto, ¿eh? Eso solamente le va a dar la opción de corregir las diapositivas, nada más. No le va a pasar nada al Power. No, está. Pero a ver, ¿ustedes pueden verla ahí? Ahí sí, profe. Ahora Ahora sí. sí, profe. Ahora sí se Ahora ve, sí, profe. profe. Estaba porque no permitía habilitar edición. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, estos son los conceptos que dije que lo pueden detenerse ustedes hasta mañana a revisarlo. Básicamente hay dos grandes síndromes, el síndrome nefrítico y el nefrótico. El nefrítico es muy agresivo, donde hay daño a la membrana basal con mecanismos proliferativos, inflamación aguda de los glomérulos. No solamente la membrana basal está dañada, sino prácticamente todo el glomérulo. Y los pacientes llevan a tener hematuria, alteraciones agudas del funcionalismo renal y terminan con un fallo renal agudo con la generación de edema e hipertensión. En cambio, el síndrome nefrótico, más crónico, hay una anomalía en la permeabilidad de la membrana basal. La nefropatía diabética es un modelo de síndrome nefrótico, por ejemplo, donde la membrana basal va perdiendo permeabilidad, va permitiendo el pasaje de moléculas, entre ellas las proteínas, y la persona desarrolla una proteinuria de rango nefrótico, que se llama, con más de 3.5 gramos en 24 horas. Esto lleva además a desarrollar otras alteraciones, caída de la concentración de albúmina, edemas como el nefrítico e hiperlipemia, ¿sí? Hiperlipemia. Entonces, revisemos estos dos síndromes
inflamación glomerular, daño a la membrana basal. Acá fallo renal agudo, acá por lo general fallo renal crónico, con proteínas, con proteinuria elevada, con hipoalbuminemia, con edema y con hiperlipemia, ¿sí? Bueno, el concepto de insuficiencia renal aguda es un deterioro agudo y rápido del filtrado glomerular. Acá es una enfermedad que se instala rápidamente. Hay una clase, bueno, acá, perdón, esta teoría no es la mía, perdón, pero voy a tratar de explicarla. En el nefrótico, ¿dónde está la lesión? Como dice acá, la lesión está en la membrana basal, en el nefrítico está en el glomérulo. ¿Cuál es la consecuencia? La proteinuria. Acá, por lo general, el fallo renal avanzado. ¿Qué manifestaciones? Edema, hiperlipemia, proteinuria, y acá fallo renal agudo, edema, hipertensión. ¿Sí? ¿Y qué enfermedades producen el nefrótico? Bueno, la diabetes mellitus, por ejemplo, y acá las glomerulonefritis, ¿sí? Eso creo que lo tienen que haber llenado en el cursado. Y bueno, vamos a hablar un poquitito más sobre fallo renal, que quiero centrarme acá, perdón. Insuficiencia renal aguda, ¿sí? La insuficiencia renal aguda tiene lugar en riñones con función previa o normal, o con riñones con cierto grado de insuficiencia. Puede acompañarse o no de un descenso de la diuresis. Generalmente sí se acompaña el fallo renal agudo, y como dijimos, uno de los modelos es la glomerulonefritis posinfecciosa. ¿Cómo se clasifica el fallo renal agudo? Se clasifica según dónde se establezca, si hay un fallo renal prerrenal, si hay un fallo renal renal, o si hay postrenal. Es decir, si lo que se daña son, mis riñones están sanos, pero lo que falla es la oferta de líquidos al riñón, deshidrataciones, hipovolemias, hemorragias, quemaduras, mi riñón se va a dañar, pero por todos los eventos prerrenales, ¿sí? Las enfermedades renales son las de que hemos venido hablando. Pueden darse por enfermedades de los glomérulos, por enfermedades a la membrana basal glomerular, o prácticamente todos los mecanismos estos funcionen, la oferta y el filtrado sea buena, mis riñones están sanos, pero los mecanismos excretores, acá es obstrucciones por tumores, obstrucciones por cálculos, ¿sí? Pues sean los responsables del fallo renal, ¿sí? Lo cierto es que, a ver, acá hablamos de, por ejemplo, en esta placa habla de todas las situaciones que generan hipoperfusión y fallo prerrenal. Dijimos hemorragias, quemaduras, pancreatitis, insuficiencia cardíaca con gasto bajo. O sea, si yo no tengo gasto cardíaco, si lo tengo muy deprimido, no voy a tener perfusión renal. La sepsis. Las insuficiencias renales de causas renales, que son las enfermedades de los vasos del riñón, las enfermedades glomerulares como la glomerulonefritis, las necrosis tubulares, que son los daños a los túbulos, ¿sí? La causa más común, más frecuente de insuficiencia renal es la isquémica, por caída de la perfusión, ¿sí? ¿Estamos? Y después, los mecanismos posrenales que dije, las lesiones ureterales, los cálculos, los tumores, los traumatismos. ¿Cómo se manifiesta la insuficiencia renal? Hay fases. Hay una fase oligoanúrica, cuando la persona se recupera, después va a una fase poliúrica, porque tiene que eliminar todo el líquido que ha retenido, que son las fases de recuperación. Si no existe recuperación, el paciente va del fallo oligoanúrico, digamos, a la anuria prácticamente, y si no hay una sustitución o hemodiálisis, prácticamente a la muerte. Estas son las cosas que quisiera que estén guardadas en sus cabecitas en insuficiencia renal y en insuficiencia renal crónica. Hablamos cuando hay alteraciones estructurales o de la función por más de 3 meses, ¿sí? Esto es a largo plazo. Hay pérdida de nefronas, hay alteraciones del estado ácido-base, hay alteraciones en las hormonas, con caída de la vitamina D, con caída de la eritropoyetina, que es una hormona renal que regula la formación de glóbulos rojos, ¿sí? Y también hay enfermedades
este es el mecanismo de la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Inicialmente aumenta la presión hidrostática, hay daño glomerular por producción de citoquinas, hay fibrogénesis, hipertrofia, la esclerosis de los glomérulos y la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Por supuesto hay enfermedades asociadas, como por ejemplo, mostré cómo los riñones se vinculan con el metabolismo del calcio y del fósforo, y las personas pueden tener hiperparatiroidismo, forman menos glóbulos rojos, o tienen todas estas alteraciones del estado ácido-base en la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo se manifiestan? Suelen estar con piel pálida, con piel terrosa, con prurito, porque la uremia provoca mucho prurito. Suelen complicar enfermedades existentes como la hipertensión o poner a las personas hipertensas. Suelen provocar insuficiencia cardíaca o suelen generar, digamos, edema en varios territorios, no solamente los pulmonares, sino también los periféricos, otras manifestaciones como las digestivas o las hematológicas. Bueno, hay distintos tipos, esto algo ya lo vimos cuando vimos nefropatía diabética, hay fallo incipiente, hay fallo temprano, hay fallo avanzado o muy avanzado, o síndromes urémicos cuando estamos a menos de 30 mililitros por minuto y la necesidad de hemodiálisis, ¿sí? A mí me interesa que sepan diferenciar los síndromes nefríticos de los nefróticos. ¿Dónde está el daño en cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Cómo se caracteriza uno? ¿Cuál es la proteinuria en el nefrótico? ¿Cuál es la proteinuria del nefrítico? ¿Qué causas son las más comunes? Diabetes, por ejemplo, en el nefrótico, glomerulonefritis en el nefrítico. Y el fallo renal, que sepan las clasificaciones, las enfermedades que pueden desencadenar, que le den un poquito de bolilla a la causa más común, que es la necrosis tubular, y a la insuficiencia renal crónica, que entiendan todo el proceso de formación y las enfermedades asociadas, ¿sí? ¿Hay alguna preguntita? No, profe. Bueno, hicimos un pequeño repaso, entonces mañana los esperamos a la primera tanda a las 18 horas acá en el Zoom. Recuerden que tienen que estar con cámaras encendidas. Ustedes van a encontrar los parciales del primer turno ahí arriba donde solemos colocarlo. Apenas entran al aula, por debajo de los avisos, va a decir tercer parcial, primer turno, y tercer parcial, segundo turno, para los que ingresan a las 19:15 a rendir. ¿Sí? Bueno, les deseo el último día de repaso, que sea muy productivo. Profe, Y nos vemos mañana. Sí, obesidad también entra. sí, por supuesto, pero no tengo la teoría. Tienen el repaso con la licenciada, tienen la teoría subida de la licenciada, ¿sí? Les pido disculpas porque esa teoría no la he dado yo, la he dado María Eugenia Villa. Bueno, profe, gracias. Por supuesto que entra, ¿sí? Bueno, los dejo. Gracias. Sigan estudiando. Chau, chau. Gracias, profe. Bien. Hasta luego. No, profe.